principios y recomendaciones en el uso seguro de la electrocirugía. Realmente electrocirugía data pues de años muy atrás, ¿no? En el cual, por ejemplo, tenemos acá un poco de historia. En el año 1910, Clark patentó el uso de la corriente de alta frecuencia, nos dice, y que fue el primero que usó el término de la palabra desecación de tejidos. Luego, posteriormente, ya ingresaron otros especialistas, ¿no? Como Cushing y Bouvier, que son considerados, dice, como los introductores de la electricidad en las salas de cirugía. Diseñaron un aparato con dos generadores adosados, uno para cortar y otro para coagular, a través de un sistema de chispas, refiere. Pero ya en el año 1926 utilizaron estos generadores para realizar las intervenciones quirúrgicas. En el año 1970 ya se introduce ya equipos más sofisticados, ¿no? Como en el caso de la institución o de la casa proveedora que es Valley Lab, que hasta ahora sigue siendo muy reconocida y con mucha trayectoria en el manejo de estas tecnologías de equipos. Y en 1970 Valley Lab introdujo los generadores, pero en estado, dice, sólido. Fue un gran estímulo en el uso de la electrocirugía a través de las cirugías endoscópicas. El principio de la electrocirugía se basa, dice, en la aplicación de una corriente eléctrica sobre el tejido, con el objetivo de poder conseguir energía térmica sobre el mismo. Básicamente, hablar de las propiedades básicas de la electricidad, tenemos que tener en cuenta de que existen propiedades propias de la electricidad, como es la resistencia, como es la intensidad y como es el voltaje, ¿no? Que está expresado en voltios. Entonces, esos términos se manejan en las especificaciones técnicas de estos equipos electrónicos. La unidad de electrocirugía, dice, es la encargada de generar la energía alterna de alta frecuencia usada en electrocirugía a partir de corrientes eléctricas de baja frecuencia con el propósito de conseguir un efecto térmico sobre el tejido. Un circuito completo de una unidad de electrocirugía está compuesto por tres tipos de corrientes. Corriente de baja frecuencia, corriente de mediana frecuencia y las corrientes de alta frecuencia. Y aquí tenemos sus valores, hasta cuánto está permitido, ¿no? De intensidad de estos tipos de corrientes eléctricas. Corriente de baja frecuencia está considerado por debajo de los 3000 hercios, corriente de frecuencia media de 3000 a 50000 hercios y corrientes de alta frecuencia superior o por encima de los 50000 hercios. Entonces, ¿para qué es importante considerar el tipo de la intensidad que va a emitir estos equipos electrónicos? Para poder ver realmente cuál va a ser el efecto de la energía eléctrica en los tejidos. Miren este cuadrito, acá vemos un grado de temperatura que emite la electricidad, en este caso de los equipos electrónicos, y cuál va a ser el efecto sobre el tejido. Aquel equipo eléctrico que genere una temperatura de 40 grados, realmente no va a haber un efecto significativo sobre el tejido. Si el equipo emite una temperatura de 60 a 80 grados, va a producir el efecto de coagulación, que solamente nos va a permitir la desnaturalización de las proteínas cuando realiza la función de coagulación. De 90 a 100 grados ya nos produce otro efecto en el tejido, que es el proceso de desecación. En el proceso de desecación ya viene lo que es la rotura de las membranas celulares. Y si es que tiene más de 100 grados, entonces ya la función de corte es la ruptura del citoplasma
y la explosión celular. Y por consecuente se produce el efecto de corte, minimizando el riesgo de sangrado. Cuando actúa sobre mayor de 200 grados, el efecto ya que produce es la fulguración, o llamado también o conocido como la carbonización. Ustedes habrán visto que en el equipo de electrocirugía o en nuestros equipos que tengamos en las instituciones, tenemos un rubro que dice el famoso spray, ¿no? Donde de repente hay niveles de baja intensidad, de alta intensidad y luego hay otra función de spray. Ese spray, o cuando hace la función o nos indique el médico programar en la función del spray, es porque está trabajando a una temperatura superior a 200 grados y está realizando un proceso de carbonización del tejido. Pero para poder tener un efecto correcto y un efecto deseado, muchas veces los cirujanos tienen la particularidad, o es por la falta de conocimiento, o es de repente quizás porque su desesperación o la tensión que están presentando de poder hacer una buena hemostasia frente a al hecho de un tejido o frente a un órgano que está muy sangrante, presionan tanto el electrodo positivo para producir la hemostasia, y eso no va a producir este proceso de carbonización con éxito o fulguración, porque nos dice más adelante, vamos a ver, de que no se debe tocar el electrodo positivo, el extremo final, no debe tocar las estructuras del tejido donde uno va a hacer la hemostasia cuando está en función de spray. Pero muchas veces, si ustedes han observado y están en la parte quirúrgica y observan a los cirujanos, vean de que él está tratando de presionar y presionar y presionar el lecho donde de repente quiere hacer hemostasia. Y eso no es así, en las especificaciones técnicas, cuando se usa el spray no está indicado. Es por eso que cuando sacan, ustedes van a ver que se adhiere tanto la parte carbonizada en el electrodo, y ustedes van a ver que saca y nuevamente sigue sangrando. Saca y sigue sangrando. Es porque no le están dando el buen uso. Miren, acá tenemos unos esquemas de las ondas, de cómo emiten la electricidad en estos equipos. Por ejemplo, acá tenemos que puede ser corte, coagulación, produce en el tejido la desecación del tejido, y sí, este es el lápiz, y sí tiene que tocar y hacer contacto con el tejido, como ustedes pueden ver. Pero esto es ya el efecto de la fulguración, y miren ustedes, esta es la piel, esta es la base de la piel, este es el terminal del lápiz del electrobisturí, y fíjense, no se necesita hacer el contacto con el tejido, inmediatamente colocan en spray, y según la literatura nos dice que el spray en un buen nivel término para poder hacer uso y eficacia de un buen efecto térmico en el tejido y por lo tanto parar el sangrado es en 60, pero algunos cirujanos suelen trabajar con un nivel más alto, pero con 60 de intensidad ya se está logrando hacer la hemostasia y la carbonización del tejido, que es lo que se pretende, pero no necesita que este terminal del lápiz haga contacto con el tejido. Por eso les digo que ustedes observen cuando el cirujano pida spray y vean cómo está realizando o cómo está aplicando, ¿no?, este efecto cuando está haciendo su hemostasia en el lecho de un tejido, de un órgano. Este es en el caso de coagulación, que también sí se tiene que hacer contacto con tejido similar al esto, sino que esto es tipo electrodo bola y esto es tipo electrodo cuchilla. La utilización del equipo permite, dice, un buen sistema de coagulación y corte, muy útil en todo lo que son cirugías laparoscópicas. Se necesita la pinza de cauterización, una pinza de disección
para poder sostener tejidos y hacer la hemostasia requerida. Principios de electrocirugía. Necesitamos, como ustedes pueden ver acá, un generador que ya tenemos acá, de corriente eléctrica. Necesitamos un electrodo activo, el paciente en donde se va a producir el efecto, y un electrodo de retorno, que en este caso sería la función monopolar o la función bipolar. Si necesitamos un electrodo de retorno, ¿es función monopolar o bipolar? Monopolar, ¿no es cierto? Monopolar. Acá podemos ver la diferencia entre la función monopolar y bipolar. Como podemos ver, se necesita un electrodo de retorno, que en este caso tiene que regresar todo el voltaje que hemos visto al inicio del sistema eléctrico hacia la placa neutra donde está ubicada, y esto regresará y retornará al equipo eléctrico para que luego pueda procesar la descarga respectiva y por ende evitar alguna quemadura dentro del cuerpo del paciente, ya sea en la misma placa o en alguna otra parte del cuerpo. En cambio, en el caso de la bipolar, no requiere esta placa de retorno, puesto que tiene una naturaleza de dos electrodos que están incorporados en la misma modalidad de la pinza, en forma de un lápiz de doble sentido. A ver, vamos a verlo por acá. No. Este es un lápiz monopolar y el bipolar tiene dos sentidos, y la corriente fluye de un extremo hacia el otro extremo para poder retornar nuevamente al equipo, y no necesita una placa neutra para su descarga de energía. Esa es la diferencia entre monopolar y bipolar. Acá, como ven, la corriente bipolar tiene dos electrodos colocados en el área de aplicación, permite una hemostasia de pequeños vasos. ¿Qué más? Con esto no permite las lesiones a distancia. El efecto que se produce con el bipolar es un efecto más localizado, es un efecto más preciso, no daña la estructura del tejido bueno o del tejido sano que está circundante, donde va a actuar la función del electrobisturí. El tejido circundante, dice, sufre mínimos daños y produce, muy poco contenido de humo, ¿no? Una de las desventajas, dice, que es difícil estar seguro del sellado de los vasos. Se puede hacer un circuito, dice, por lo que se recomienda pulsar el pedal de forma intermitente. Las pinzas bipolares en cirugías abiertas se recomienda irrigarlos. Luego tenemos un bipolar más avanzado, que es el LigaSure. Nos habla de que se basa en la utilización de la corriente eléctrica con un sistema bipolar. Con el LigaSure se pretende conseguir el sellado de los vasos con un mínimo excesivo de calor. Los vasos son comprimidos por este instrumento y que suelen tener una precisión de hasta de menos de 6 segundos. O sea, el efecto térmico que produce el LigaSure es tan rápido que te permite en menos de 6 segundos sellar los vasos, contraerlos y producir el efecto deseado, que es la hemostasia. Permite ligar hasta un máximo de 7 milímetros de sellado en los tejidos. O sea, quiere decir que no puede abarcar espacios de tejidos tan grandes. Es por ello que de repente el uso, si son bien precisos el sellado de los vasos, entonces requiere, si hay varios sitios donde hacer hemostasia con este tipo de aparato, se requiere pues tener como consideración de que te va a sellar vasos o te va a ligar vasos que tengan un diámetro de aproximadamente 7 milímetros, ¿no? Un poco menos de 1 centímetro de grosor. Este es uno de los modelos
¿no? Muy usados de repente en algunas de las instituciones, el LigaSure, que es exclusivamente solamente la función del LigaSure, porque hoy en día ya están saliendo modelos más completos en donde hay la función del monopolar, del bipolar y también la función del LigaSure, que es en un solo equipo ya está incorporado estas funciones. Acá tenemos el LigaSure. Otro tenemos el bisturí armónico. Este bisturí armónico dice que está basado en la capacidad de poder permitir la destructuración de las proteínas de la membrana celular por una vibración ultrasónica. Con este sistema, dice, desaparecen algunos de los riesgos de la utilización de la energía eléctrica y que también minimiza el riesgo de las quemaduras que se pueden producir accidentalmente cuando usamos la electrocirugía o el electrobisturí. Además, la temperatura que se alcanza, dice, con el bisturí armónico no supera los 100 grados centígrados, y con el electrobisturí habíamos visto en el cuadro, en el esquema, con cuánto supera, hasta cuánto supera la temperatura cuando se usa sobre todo la función de spray. Hasta mayor, dice, mayor de 200 grados es donde recién actúa los equipos de electrocirugía cuando hacen la función de spray. Pero si hacen la función de coagulación o de corte, están entre 50 y 100 grados, que trabajan de intensidad de calor. Pero fíjense que acá, con este aparato dice que se alcanza el bisturí armónico y que no supera los 100 grados. Es por ello que el riesgo de quemaduras en estos pacientes es mínimo, o los casos que se hayan podido presentar o reportar son casi nulos, ¿no? Ahí tenemos el equipo exclusivo del bisturí armónico, ¿no? Con su instrumental, con su pinza. Permite un buen agarre, corta, coagula, diseca, ¿no? Los tejidos, es muy preciso, hay un menor daño térmico, también circundante del tejido sano que está alrededor. Es confiable porque te va a permitir que actuar como un sellador de vasos hasta 5 milímetros. Eficiente porque el movimiento rápido a través de los tejidos mantiene la hemostasia. Es ergonómico porque ahora están saliendo unas pinzas con unos anillos para sostener, en este caso para el cirujano, que son muy ergonómicos, tienen unos aditamentos individuales que se incorporan como si fueran unos protectores tipo siliconados, muy blandos. Entonces cuando hace la función o puede estar horas trabajando con eso, ya no tiende el adormecimiento de los dedos, o de repente al hacer la fuerza de repente cierta presión en los dedos. A eso se refiere cuando están siendo diseñados con unos mangos ergonómicos, ¿no? El bisturí armónico permite ofrecer una resistencia hasta 300 a 600 milímetros de mercurio en relación a la presión. ¿Qué quiere decir? Que a la presión del flujo sanguíneo por los vasos arteriales o venosos, la presión es mucho menor. Entonces, si este bisturí armónico va a ser un sellador de una arteria, va a sellar porque van a seccionar una arteria, entonces dice que ofrece alta resistencia, de 300 a 600 mil. Por más que haya una hipertensión, ustedes saben que cuando hay una crisis hipertensiva, el flujo y la presión de la sangre que fluye por las paredes arteriales es una presión muy alta, ¿no? ¿No es cierto? Cuando hay una crisis hipertensiva, fluye a una presión bien alta. Es por ello que, ¿qué es lo que pasa cuando hay una crisis hipertensiva? ¿Cuál es el riesgo más inmediato? El sangrado, la ruptura de repente de poner las paredes de los vasos arteriales cada vez con mayor fragilidad, y puede haber una distensión, una dilatación o un elongamiento, y se produce la ruptura, que puede terminar en un cuadro de un accidente hemorrágico,
y si por A o B tiene de repente como un antecedente, un aneurisma, que está pequeñito, pero porque está haciendo repeticiones de crisis hipertensiva continuamente o como enfermedad crónica lleva muchos años, cada vez más las paredes se vuelven cada vez más delgadas y al haber el aumento de la presión hace de que en cualquier momento se rompan las estructuras y se produzca una hemorragia, ¿no? Entonces, nos refiere de que la presión que ha sido diseñada este aparato es tan alta que supera a la presión normal del flujo sanguíneo de un cuerpo humano, 300 a 600 milímetros de mercurio. Entonces, si tú utilizas y sellas un vaso arterial, entonces nos permite con la literatura que estamos leyendo de que el cirujano puede estar tranquilo, de que no se va a volver a abrir y por lo tanto no vamos a tener que esperar a un resangrado y posteriormente reintervenir al usuario. A eso se refiere. Las quemaduras accidentalmente por el uso de la electrocirugía son muy comunes. Se ha visto mucho las quemaduras, sobre todo de primero y segundo grado, con los equipos de electrocirugía en la función de monopolar y bipolar. Pueden deberse a una técnica inadecuada de parte del cirujano o pueden deberse a defectos del electrodo en tierra o defectos o falta de mantenimiento del mismo equipo electrónico. Los pacientes con marcapaso también nos dan algunas recomendaciones. Hay pacientes que tienen problemas de marcapasos que ya tienen insertados dentro de su organismo y por lo tanto tienen que someterse a algún tipo de cirugía. Entonces hay que tener cierta precaución y cierto cuidado. En el caso de que se use, lo recomendable nos dicen de que no se debe usar la electrocirugía en los pacientes que tienen marcapaso. Pero si hubiera la necesidad urgente y la decisión definitiva del cirujano, a pesar que uno le hace recordar de que el paciente tiene marcapaso y que puede haber interrupciones electromagnéticas del aparato y por lo tanto el paciente puede presentar algún tipo de bradicardia o algún tipo de asistolia durante el acto quirúrgico, sabiendo que tiene marcapaso y sabiendo que se está usando estos aparatos, aún así persiste el cirujano, entonces tenemos que reportarlo y debemos escribirlo, ¿no? A insistencia del cirujano en nuestras notas. Y refiriendo o actualizándole o recordándole que el paciente tiene marcapaso y las precauciones y el uso de la electrocirugía aún persiste y decide usar. Sabe él que debe usar en el tiempo más corto posible y solo cuando hubiera mucha necesidad de urgencia ante un cuadro hemorrágico. El cirujano que sí está muy entrenado y capacitado con estos cuidados, él solo lo va a usar si es que hubiera mucha necesidad urgente, ¿no? Y que así debe de ser. El efecto que puede usar, que se presentan, como vemos, interferencia electromagnética que puede producir bradicardia profunda en el paciente o asistolia, ¿no? Si la electrocirugía es necesaria, se debe consultar con el cardiólogo del paciente, ¿no? Otro de los aspectos que también se está viendo hoy en día es el efecto del humo generado por el equipo de la electrocirugía. Si bien la electrocirugía, que hemos visto su historia, que data desde los años 1900 y que del año ya 1970 aproximadamente ya se introducen los equipos más sofisticados, vemos de que realmente anteriormente alguien se preocupaba sobre el humo de estos equipos. A ver, ustedes que trabajan en quirófanos, no. Y algunas ya tenemos ya más de 15, 20 años de servicio y quizás nunca nos llamó la atención de poder indagar o investigar o leer informaciones sobre qué es lo que puede pasar o cuáles son los efectos o las repercusiones de esta sustancia que emite los equipos de electrocirugía. Entonces, vamos a ver de que este humo contiene gases tóxicos como cianuro, benceno
y formaldehído. Y esos son lo que nos refiere las investigaciones o los estudios que están hoy en día y que lo tenemos a nuestro alcance. Entonces, estos gases tóxicos realmente son sustancias que están siendo demostrados y que siguen en investigación porque están presentando problemas carcinogénicos, ¿no? En el personal médico. Otros problemas menores pueden ser la irritación ocular o los problemas del tracto respiratorio. Estudios comparan la inhalación, dice, del humo generado con la quema de 1 gramo de tejido con el consumo de 3 a 6 cigarrillos. Acá hay un estudio en donde están comparando de que el efecto o la cantidad del humo inhalado por el personal de salud en una cirugía es como si el personal de salud se estaría consumiendo de 3 a 6 cigarrillos, y el efecto que nosotros ya sabemos lo que produce los cigarrillos es casi comparado así. Y si trabajamos todos los días, Noelia, si trabajamos todos los días y todos los días instrumentas y todos los días estás con esta situación del humo generado, entonces sí nos debemos preocupar, ¿no? Entonces, quizás acá todavía no llega, por lo menos no tengo conocimiento, salvo que alguien me informe de que sí lo cuentan en su institución. Ya están en el mercado europeo, ya están unos equipos que han sido fabricados y diseñados para el uso de la electrocirugía con un sistema aspirativo para el humo que lo genera. O sea, ya hay y están en uso, como les digo, en esos sitios. Ese sistema se llama, el que ahorita está en otros países, se llama el sistema de evacuación rápida, Rapid-Bach. Es un sistema de evacuación de humo Rapid-Bach. Está incorporado, miren acá al lápiz. Es incorporado al lápiz, no es como el aspirador, ¿no? Que de repente estamos usando por el momento y que se prende, se enciende el aspirador cuando se emite el humo generado para que se pueda aspirar, ¿no? Que creo que la mayoría lo estamos haciendo. No, esto ya es un aditivo que se complementa y viene incorporado, como ustedes pueden ver acá. Acá este sistema o este canal es el que viene ya incorporado al equipo, ¿no? Y es un avance, dicen, el control eficaz del humo quirúrgico. Cuenta con un filtro de aire ultra de baja penetración, con una eficacia, la eficacia de este equipo de 99.9, que es bastante alto su eficacia, de poder cumplir el efecto que es atrapar el material particulado, o sea, el humo que se emite, del tamaño tan pequeño como 0.12 micrones en cuanto a tamaño. O sea, las partículas más pequeñas que emite estos humos generados, que atrapa este sistema Rapid-Bach, ¿no? Y que está siendo muy efectivo y que hoy en día es una alternativa para las cirugías. ¿Cuándo llegará acá al Perú? ¿Alguien lo tiene en su institución? De repente… No lo han visto, no lo han escuchado. Muy bien, entonces, ¿qué más? Tenemos este modelo convencional, que ya lo conocemos, ya lo usamos ya de muchos años atrás, solamente la función monopolar y bipolar, ¿no? Y lo que les decía y lo que les hablaba de la fulguración, que es esta función de acá, que ustedes pueden ver, ¿no? Y eso es el efecto, pues, de la carbonización de los tejidos que les estaba hablando a un inicio. Acá la placa de retorno, ¿no? El efecto de coagulación, corte, y acá la función del bipolar. Hay algunos equipos, creo que es como sí. Este equipo de acá, que este equipo sí está en el Perú,
lo tiene algunas de las clínicas que hoy en día apuntan a formar parte de lo que es el proceso de la acreditación. Sí lo he visto acá en el Perú, estos equipos que lo provee la empresa Valelab, cuenta, dice, con un conjunto más completo de herramientas. Es un equipo de electrocirugía que tiene la función tanto del monopolar como del bipolar. Aunado a esto está incorporado la función del LigaSure. O sea, en un solo equipo te da la alternativa de poder usar bipolar, monopolar y corte y el LigaSure, que ahorita la mayoría de las instituciones y nosotros también tenemos el equipo normal convencional, ¿no es cierto?, bipolar, monopolar, y tenemos aparte el equipo, como un equipo aparte, el LigaSure, exclusivo solo como LigaSure, y creo que la mayoría de las instituciones tiene así. Pero esto ya están acá en algunas instituciones privadas sobre todo, y que uno pues en un solo equipo te permite la ventaja de poder usar estos tipos de funciones, y dos, minimizar el menor espacio posible, porque imagínense tantos aparatos que hay dentro de un quirófano, entonces el desplazamiento se acorta y es menor. Entonces en ese sentido es un equipo de tecnología muy avanzada y que tiene muchos beneficios, ¿no? Muy bien, ¿qué más se nos viene más adelante? Muchos cambios quizás, ¿no? Hoy en día estamos ya con todo lo que son las cirugías mínimamente invasivas en diferentes subespecialidades, y más adelante se nos vendrán otros tipos de innovaciones tecnológicas en la parte quirúrgica, como es la cirugía robótica, que ya se están dando demostraciones y se están aplicando en otros países. Acá todavía estamos todavía, como se dice, observando, ¿no?, cómo vienen sucediendo estos avances, pero creemos de que por más tecnología de punta que pudiera presentarse, nunca se va a comparar con el trato humano que brinda el profesional de la salud, ¿no? Por más tecnología avanzada y por más precisión, que cada vez lo hacen más exacta los diferentes tipos de equipos, la mano y el sentimiento y el pensar del ser humano o del enfermero o del especialista en centro quirúrgico nunca va a poder ser reemplazada por ningún robot o por ninguna robótica o cualquier otra tecnología que se pueda crear o se pueda ir mejorando en cuanto a sus innovaciones. No perdamos esa calidez en el trato, por más que seamos enfermeras quirúrgicas y estemos entrenadas en el manejo de estas tecnologías. Tratemos siempre de no olvidarnos de ese trato humano que siempre debemos brindar al usuario y o familia que llega día a día en nuestro quehacer diario. El aprendizaje, dice, nunca finaliza el aprendizaje. Acordémonos, desde que hemos salido de pregrado hasta el día de hoy, seguimos y continuamos en nuestro aprendizaje, de diferentes formas. Es un proceso continuo, dice, a lo largo de una carrera profesional para poder mejorar las habilidades, dominar nuevas tecnologías y adaptarse a nuevas metodologías de trabajo. El personal de salud está en un proceso cambiante y por lo tanto tiene que ir adaptándose a esos cambios. Es la única forma de poder crecer, ¿no? Y yo les invito a que continuemos en ese camino del aprendizaje para poder ir mejorando como personas y también como profesionales de la salud.